Hola gente, vengo con este video a explicarle un poco lo que ha pasado. Si algunos sabrán ya que tengo un tiempo sin hacer directo en Twitch, si me buscas por Itexo vas a ver que la página no existe. Eso es porque Twitch me ha baneado la cuenta. Lo que vengo a explicarles ahora un poco de lo que ha pasado, para aquellos que no tienen idea, es que el día del directo del nivel 1000, que fue el jueves 19 de septiembre, si mal no recuerdo, hicimos un evento para hacer la foto del level 1000 en donde estaban invitados todos, incluso los free account. Podían pasar a la Guildhall. Hubo una persona de esas que estaba en la foto, en el evento, que empezó a spamear unas palabras que era ofensiva y que no tenía que repetir, que yo no tenía que mencionar, y sin embargo la mencioné. Cuando me di cuenta de que la estaba mencionando, pues empiezo a recriminar ese comportamiento. Digo que, oye, no la digan, no la mencionen. Pedí que reportaran a esa persona luego de que había dicho precisamente eso mismo. Y porque lo que quería esa persona era simplemente provocar y trolear lo que era la foto, el evento y el stream en general. Luego de eso, pues lo sacamos de la guilja, lo sacamos del evento y continuamos con lo que teníamos que hacer en ese momento. Yo estaba esperando un poco para hacer este video, para subirlo, porque había enviado una apelación justo el día que me habían baneado, que me banearon fue el día 26 de septiembre. Ese día era un jueves. Recuerdo que me levanto al trabajo y me habían dicho que mi canal ya no estaba, y fue justo cuando ahí revisé en el correo que me habían dado un ban por, si mal no recuerdo, era participar en una conducta odiosa contra una persona o grupo de personas. Y en el ban, en el mismo correo aparece que el ban es de 30 días. Yo nunca he tolerado ni el racismo, ni el lenguaje ofensivo contra ninguna clase, ninguna orientación sexual, nada en ninguno de mis canales. Muchos de ustedes que ahora están viendo saben que hemos discutido mucho esto en el stream y sabemos que es algo que no se tolera. Y algunos que me conocen incluso antes de estar creando contenido en las plataformas que son Twitch y YouTube, saben desde hace mucho tiempo en el juego que yo este comportamiento simplemente no lo tolero. Por otro lado, también saben que me parece un poco estúpido que tengas que vetar palabras porque a veces se quiere simplemente educar que, oye, decir tal palabra, eso no está bien, no lo digas. La intención nunca ha sido ofender en el momento que se ha dicho esa palabra, bien sea en directos o en cualquier otra plataforma. Pero yo también entiendo que las plataformas quieran censurar esas palabras simplemente porque quieren evitarse problemas. Eso yo lo entiendo completamente. También voy a aprovechar para decir que el soporte de Twitch ha sido pésimo. Más de una semana sin respuesta. Yo sé que el tema es sensible y quizás pueden estar investigando, pero hasta el día de hoy no he obtenido respuesta alguna. Y me parece que el castigo de paso ha sido excesivo por simplemente haberse salido de contexto. O sea, la palabra la sacaron de contexto. Y ellos dicen, especialmente cuando van a banear, que ellos toman en cuenta el contexto cuando aplican castigos. O sea, y es algo que por eso no lo entiendo. Ha pasado ya, repito, ha pasado ya una semana. Nada, no tengo respuesta. Eso me hace pensar a mí que no me toman en cuenta, y probablemente sea así también con otros streamers, que puede ser que alguno puede ser que le baneen injustamente y pueda estar esperando alguna respuesta y pueda pasar más de una semana. Supongamos que el ban ha sido de una semana por una persona, apela la decisión y nunca tiene respuesta. Es como que puede llegar a pasar, puede pasar el ban completo incluso y pues te quedas sin respuesta. Eso me parece a mí absurdo y me parece irresponsable de parte de Twitch que no sean capaces de ofrecer al menos una respuesta de la apelación, al menos que te respondan algo. También quiero que sepan que tampoco es que voy a dejar de traer contenido. Como ya habrán visto en el canal de YouTube, he seguido subiendo videos, estoy trabajando en otros más. En eso no me he detenido, simplemente no estoy de momento en Twitch. He publicado esos videos, ya vendrán unos cuantos más que tengo por allí. Igual me pueden preguntar cosas, así como ya no estamos en stream hasta que pase todo esto. Me pueden preguntar por Discord, me pueden preguntar por los comentarios de YouTube, que yo los leo todos. Algunos comentarios simplemente no los respondo, pero sé que sepan que los leo.
y que me pueden preguntar también por Instagram, que tengo el perfil de Instagram y el Facebook. Así que si necesitan cualquier duda, cualquier cosa, pues me pueden buscar por allí. Y por último, que creo que no deja de ser importante, de hecho puede ser lo más importante. O sea, si alguien se sintió ofendido por lo que dije en ese momento, pues lo siento, no era mi intención. De verdad, si pasó, pues lo siento mucho, de verdad, porque no estoy de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Y en ese sentido, pues no tengo más nada que decir, solo eso. Sigan disfrutando del contenido que les traigo y pásenla bien y hasta la próxima. Chao.